Genial. Y el tema de hoy, o los temas de hoy son dos. Uno es la versión en el formalismo que estamos viendo nosotros de teorema de Nether, que es algo que ustedes ya conocen, y segunda cuantificación. El porqué de estos dos temas tiene que ver con lo siguiente. El teorema de Nether es algo que ustedes ya vieron en distintas ramas, en distintas materias, en distintas ramas de la física, y es una cosa útil, pero en particular, además de sernos útil específicamente por lo que vamos a ver en la clase de hoy, me parece que la idea que conlleva el teorema de Nether es muy importante para el tema de las clases que siguen en este curso en particular, que tienen que ver con la idea de simetrías, ¿sí? O sea, el teorema de Nether habla de una conservación si hay una simetría, y en lo que queda del curso vamos a construir teorías a partir de darnos cuenta que la naturaleza respeta ciertas simetrías. Entonces, como disparador a que ustedes empiecen a rumiar un poco la importancia de las simetrías en física, es que vamos a ver el teorema de Nether hoy. Y el segundo tema de segunda cuantificación tiene que ver con darles un poquito más de información para que ustedes sigan pensando qué es un campo y en qué se diferencia de el concepto de función de onda. ¿Sí? Recuerden que en cuántica uno describe la evolución de un sistema a través de una ecuación, la ecuación de Schrödinger, en la que el componente fundamental es la función de onda, ¿no? Y la función de onda no es un observable físico, pero es una función que tiene la información necesaria para poder describir cualquier observable físico que uno quiera medir, ¿sí? Y en ese sentido es la función matemática que describe, que tiene la información de mi sistema, ¿no? Y nosotros vimos en este curso que una generalización de eso que vieron en Teórica 2, que es qué pasa cuando uno incorpora la relatividad, y vimos que ahora el número de partículas de un sistema no necesariamente se conserva. Entonces, ahora la phi no es exactamente una función de onda de una partícula, sino que debería ser un ente que nos permita albergar más grados de libertad, un grado de libertad por cada partícula de mi problema. Entonces, segunda cuantificación apunta a darles más información para tratar de digerir qué es la phi que aparece en la ecuación de Klein-Gordon y en la ecuación de Dirac, y acá aparecen estos lagrangianos, ¿sí? Y en particular les voy a mostrar un ejemplo relativamente sencillo para mostrarles que la ecuación de Klein-Gordon, que cuando vimos ecuación de Klein-Gordon y de Dirac, vimos que son dos ecuaciones cuántico-relativistas, y uno puede preguntarse por qué tengo dos. Las dos funcionan bien, y hoy lo que vamos a ver es que la ecuación de Klein-Gordon describe muy bien una estadística de Bose-Einstein, o sea que describe bosones. Y les dejo como tarea, para que vean de algún libro, el razonamiento es completamente análogo, el álgebra es un poquito más complicada para la ecuación de Dirac, donde el análogo es que la ecuación de Dirac describe partículas que siguen la estadística de Fermi-Dirac, o sea, son fermiones. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon funciona para bosones y la ecuación de Dirac funciona para fermiones, y eso tiene que ver con este segundo tema de segunda cuantificación, ¿sí? Bien, entonces, antes de empezar con estas dos cosas, vamos a hacer un resumen, como de costumbre, para ver dónde estamos parados, que es lo que vimos en la clase pasada. Entonces, en la clase pasada vimos un formalismo, o repasamos un formalismo, ¿sí?, que ustedes ya conocen, porque nos viene bien para generar un marco formal que nos permita hacer una teoría cuántico-relativista, ¿sí?, pero que se ciña a los requisitos que nosotros ya sabemos que tiene que cumplir ese formalismo, que es el hecho de que la phi, o la función que describa mi sistema, no necesariamente está atada a una partícula o un número fijo de partículas, ¿sí? Porque vimos que las partículas pueden crearse o aniquilarse a altas energías. Entonces queremos un formalismo que nos permita hacer una cuántica relativista
de un sistema en el que la cantidad de materia no necesariamente es conservada. ¿Sí? Bien, entonces lo que vimos es que lo que queremos es que este formalismo recupere las cosas que ya sabemos, que fuimos construyendo en la primera mitad del curso, que sabemos que describen bien la cuántica relativista, en particular la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces queremos que ese formalismo en algún límite nos permita recuperar la ecuación de Dirac. Y por ende, la ecuación de Schrödinger y por ende la ecuación de Newton. Entonces vamos a ir construyendo esta teoría en el curso de la clase que viene y las dos clases que vienen, que nos permitan describir que no sea una cosa general, sino que queremos describir las interacciones que nos interesan, que son las 3 de las 4 interacciones fundamentales: la interacción electromagnética, la interacción fuerte y la interacción débil. Vuelvo a insistir, la gravitación la dejamos de lado porque al día de hoy no sabemos cómo hacer una teoría cuántica de campos para la gravedad, que sea consistente con las observaciones. Entonces hay muchos teóricos trabajando en eso hace mucho tiempo, pero no es un problema, un limitante para avanzar en esto, porque si uno considera que la interacción gravitatoria es decenas de órdenes de magnitud menos intensa que estas 3, entonces no incorporarla no afecta la predicción de esta teoría, a menos de el decimal número 27. ¿Sí? Entonces podemos avanzar sin ningún problema. Lo que vimos en la clase pasada es que el grueso de este formalismo ustedes ya lo vieron en mecánica clásica, que es la teoría lagrangiana de medios continuos. ¿Sí? Y hicimos un breve repaso de cómo describir la dinámica de un problema concreto, y eso se hace a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Dado un lagrangiano, o sea, ese es el gran trabajo, ¿no? Encontrar cuál es el lagrangiano que describe mi sistema, pero una vez que está ese lagrangiano, las ecuaciones de Euler-Lagrange hablan de la evolución del sistema. Y al final de la clase pasada vimos 3 ejemplos específicos, 3 lagrangianos que yo propuse de manera arbitraria y a los cuales, aplicándole el formalismo que vimos recién, llegamos a la ecuación de Klein-Gordon, a la ecuación de Dirac y a las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? O sea, cosas que nosotros construimos por una ruta completamente distinta. Vemos que en la clase pasada tenemos un formalismo que nos lleva exactamente al mismo resultado, pero a través de un formalismo que es un poco más robusto en cierto sentido. ¿Sí? Entonces ahora, en vez de hablar de la ecuación de Klein-Gordon, Dirac o las ecuaciones de Maxwell, podemos hablar de quien da origen a esas ecuaciones, que son sus lagrangianos. ¿Está bien? Y una cosa interesante de tener en mente es que el formalismo es un formalismo clásico de hace 200 y pico de años, y sin embargo nos dio la relatividad, la cuántica relativista, ¿sí? Y las ecuaciones del electromagnetismo. Pero en particular las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac son ecuaciones que describen comportamientos cuánticos, ¿no? Y el formalismo en principio era un formalismo clásico. Entonces lo cuántico del resultado viene eminentemente del lagrangiano que propuse en un principio. Entonces, bien, hoy entonces vamos a ver el teorema de Noether y segunda cuantificación, como les conté hace un ratito. Antes de entrar de lleno en el teorema de Noether, una pregunta que yo dejé picando la clase pasada, que es trivial la respuesta, pero está bueno aclararlo, es ¿de dónde surge la cuántica relativista en los lagrangianos que nos llevaron a las ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac? Siendo que utilizamos este formalismo clásico. Y la respuesta es que, por supuesto, que la información de dónde viene la cuántica relativista está en el lagrangiano, ¿sí? Del que partimos. El formalismo es simplemente una receta de cómo llegar de un lagrangiano a la dinámica de un problema. Entonces, por supuesto que la esencia de lo que vamos a describir está en el lagrangiano. Entonces, recordemos en el caso de Klein-Gordon a modo de ejemplo, queríamos un lagrangiano que sea real, porque el formalismo, el lagrangiano, recuerden que es T menos B, o sea, es energía, es un observable físico, o sea, que tiene que ser algo real.
Creemos que sí invariante de Lorentz porque queremos que respete la relatividad especial. Y recuerden que el lagrangiano depende de una cierta variable, phi, y su derivada. Depende de phi y la derivada mu de phi. ¿Sí? Esas son las condiciones que a priori tiene que satisfacer el lagrangiano que proponga. Tiene que ser real, tiene que ser invariante de Lorentz y tiene que depender de una variable dinámica y sus derivadas. Y esto ya impone bastantes restricciones. Entonces, ¿cuál sería el lagrangiano más sencillo que yo podría inventar con un campo phi complejo, ¿sí?, que satisfaga todas estas condiciones? El lagrangiano más sencillo que satisfaga todo esto. Entonces, de la variable phi sola no puede depender porque el lagrangiano queremos que sea real. Entonces, no podría depender de phi, pero podría depender de phi conjugado por phi. ¿Sí? También tendría que depender de sus derivadas, pero otra vez, como el campo phi es complejo, no puede depender solamente de la derivada mu de phi, pero entonces yo podría construirme el objeto derivada mu de phi conjugado a derivada mu de phi. Esto sería una magnitud real, ¿sí? Y además al ponerle el índice arriba y abajo lo hago invariante de Lorentz. Entonces este término es real, invariante de Lorentz, ¿sí? Y depende de la derivada. Este término es real, es invariante de Lorentz y depende del campo. Bueno, los junto con un cierto factor de escala, que llamo m cuadrado, que no necesariamente sé qué es la masa, ¿sí?, pero puedo poner un factor de escala, y listo, ¿no? Este es mi lagrangiano. ¿Sí? Y este es el lagrangiano que propusimos, este es el lagrangiano que nos dio la ecuación de Klein-Gordon a través de las ecuaciones de Lagrange. ¿Sí? Entonces fíjense que es una estructura muy minimalista, es la manera más simple de acomodar los requisitos que la física que queremos describir impone. ¿Sí? Les comento esto para motivarlos a pensar que estas estructuras, estos lagrangianos, contienen un montón de información, tienen toda la información de mi problema. ¿Sí? Entonces, es una cosa un poco más abstracta, ¿no? Porque la dinámica de un problema viene de aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange sobre un dado lagrangiano, ¿sí? Y esas ecuaciones pueden ser un poco más complicadas. Una cosa es decir f mu nu, en mi lagrangiano, el lagrangiano de Maxwell, y otra cosa son las 4 ecuaciones de Maxwell, ¿no?, que fueron descubiertas experimentalmente por 4 tipos distintos en distintos tiempos. O sea, no son tan sencillas de por sí las ecuaciones que describen la dinámica, pero todas provienen de un lagrangiano que es un poco más sencillo. Entonces, los lagrangianos son cosas muy simpáticas porque tienen toda la información de mi problema y son estructuras más compactas, más digeribles, al menos para mí. Bien, entonces veamos cómo es el tema del teorema de Nether. Ustedes ya vieron el teorema de Nether en Física 1 y lo vieron en Mecánica Clásica y muy probablemente en alguna que otra materia, en Teórica 1 por ahí. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Nether? Lo que dice es que por cada simetría que exista en un problema cualquiera, si ustedes quieren describir un sistema y ese sistema o la evolución de ese sistema respeta alguna simetría, sea la que sea, entonces hay una magnitud conservada. ¿Sí? Y ese teorema que vale en mecánica clásica y en electromagnetismo también vale en teoría de campos, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora. Pero es sumamente útil y ha hecho aprobar varios parciales o finales a mucha gente porque la resolución de un problema físico a través de explotar las simetrías y las magnitudes conservadas es mucho más ameno y sencillo que resolver un problema a base de fuerza bruta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo uno puede plantear el teorema de Nether en este contexto de una teoría de campos, ¿no? Uno tiene un campo phi, ¿sí?, y quiere ver si hay alguna transformación de este campo que deje las cosas invariantes. O sea, yo voy a cambiar las cosas, pero va a haber algo que no cambia. ¿Sí? Yo voy a cambiar mis campos, pero la física no va a cambiar. Por ejemplo, si uno tiene una esfera y la rota, ¿sí?, está haciendo una transformación. No es lo mismo rotar que no rotar. Pero si uno rota una esfera
y la mira sigue siendo una esfera, entonces hay una simetría. Entonces hay una magnitud conservada, y en ese caso la magnitud conservada es el momento angular, como ustedes ya muy bien saben. Entonces veamos cómo planteamos una transformación de los campos. Una transformación continua la puedo aproximar por una transformación infinitesimal, ¿sí? Una transformación de los campos regulada por un parámetro alfa que es muy chiquitito, ¿sí? Y si yo hago un desarrollo en serie de Taylor de mi campo, bueno, va a tener infinitos términos, va a ser un polinomio en alfa, pero si alfa es el parámetro que regula la transformación es infinitesimal, entonces yo me puedo quedar a orden 1, ¿sí? Y para una transformación finita lo que puedo hacer es integrar estas infinitas transformaciones infinitesimales, ¿sí? Entonces hablar de transformaciones infinitesimales es análogo a hablar de una transformación de un campo, una transformación continua finita, porque lo que uno tiene que hacer simplemente es integrar, ¿sí? Entonces vamos a pensar que tengo un campo phi y lo transformo en un campo phi', un nuevo campo, que sea a orden 0, es el mismo campo de antes, más una cierta deformación del campo, que llamo delta phi, ¿sí? Multiplicada por el parámetro que me dice cómo es que estoy transformando las cosas, ¿sí? Y donde este alfa vamos a exigirle que es infinitesimal. ¿El X no transforma también? No. Lo que voy a transformar es el campo. El espacio-tiempo lo dejo igual, ¿sí? Lo que voy a transformar son los campos. ¿Está bien? En principio puedes hacer lo que se te cante, pero circunscribámonos a una transformación de los campos, no de la métrica del espacio. Bien, entonces, vamos a decir que una transformación, si yo cambio los campos, voy a decir que esa transformación que cambia los campos es una simetría, o sea, es una transformación de simetría, si las ecuaciones de movimiento que rigen a la descripción de mi problema físico no cambian. ¿Sí? A eso lo voy a decir que es una simetría. No estoy inventando nada nuevo, simplemente estoy poniendo con palabras para que nos pongamos de acuerdo, cosas que ustedes ya vienen heredando hace mucho tiempo. Entonces, una transformación de simetría es una transformación que deja invariantes a las ecuaciones de movimiento, ¿sí? En nuestro marco, las ecuaciones de movimiento son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Está bien? Entonces, como las ecuaciones de Euler-Lagrange provienen del lagrangiano, ¿sí? Yo lo que quiero ver es qué condiciones tiene que cumplir el lagrangiano o variaciones en el lagrangiano para que las ecuaciones de Euler-Lagrange no cambien. Entonces, por supuesto que si el lagrangiano transformado es idéntico al lagrangiano sin transformar, entonces si yo aplico mi transformación y en el lagrangiano las cosas quedan igual, entonces obviamente las ecuaciones de Lagrange son las mismas y la descripción de la física es exactamente la misma, o sea, es una simetría, ¿sí? Pero tengo un poquitito más de libertad, porque si el lagrangiano difiriese, si el lagrangiano transformado, o sea, el L', fuera el lagrangiano viejo, más una cuadridivergencia de algún campo Camus, ¿sí? Arbitrario, ¿sí? Si el lagrangiano difiere a menos de una cuadridivergencia, tarea para el hogar, las ecuaciones de la Euler-Lagrange de este lagrangiano primado son exactamente las mismas que las ecuaciones de Lagrange del lagrangiano sin primar. O sea, si dos lagrangianos difieren como máximo en una cuadridivergencia, ambos tienen las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange. Esa es una cuentita que pueden hacer, ¿sí? Tiene que ver con el hecho de que cuando integran, recuerden que esta es la densidad lagrangiana, es algo que tengo que integrar en todo el volumen, e integrar en todo el volumen una cuadrivergencia es lo mismo que evaluar el flujo, ¿sí? Pero si integro en todo el espacio, ese flujo debería valer 0 en el infinito, ¿sí? Y entonces los lagrangianos son lo mismo. Pero es una cuenta que pueden ver en cualquier libro de teoría de campos o la pueden intentar hacer ustedes, no es una cosa de otro mundo. Entonces, repito, vamos a considerar transformaciones de los campos, transformaciones infinitesimales de los campos, y queremos ver cuál es el impacto como lagrangiano, depende de los campos, cuál es el impacto en el lagrangiano. Y lo que sabemos es que si el lagrangiano queda igual que antes, o a lo sumo difiere en una cuadridivergencia, las ecuaciones de Lagrange son las mismas, y entonces la descripción de la física es la misma, y entonces estamos hablando de una simetría del problema. Y por eso puedo aplicar el teorema de Nether. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? No es nada del otro mundo. ¿Vamos bien? Bien. Muy bien, entonces,
veamos cómo escribir. Como en el slide anterior yo describí la transformación de los campos a partir del parámetro alfa, ¿no? Que regula cómo transforma las cosas. Entonces yo quisiera hacer lo mismo, que querría ver cómo se escribe la variación del lagrangiano en términos de este parámetro alfa. Entonces, el lagrangiano anterior va a ser el lagrangiano nuevo, que es a orden 0 el lagrangiano viejo, más a orden 1 va a ser alfa por alguna deformación del lagrangiano, que lo que quiero ver es qué pinta tiene esta deformación, ¿sí? Ahora, una variación del lagrangiano, yo puedo aproximarla a primer orden, porque estoy a primer orden en alfa, como una variación en los campos, ¿sí? Porque el lagrangiano depende de los campos. ¿Depende de qué cosas? Depende del campo phi, ¿sí? Entonces yo puedo tomar la derivada de L respecto de phi, ¿sí? Y multiplicarlo por cuánto es que cambió phi. Esto es hacer Taylor a orden 1 en una función de muchas variables, ¿no? Entonces tomo la derivada parcial de L respecto de una variable por el incremento en esa variable, que a orden 1 es alfa por delta phi. Pero el lagrangiano además depende de la derivada mu de phi. Entonces tendría que tomar la derivada de L respecto de d mu phi por la derivada mu de cuánto cambió mi campo phi. Entonces, este bicho que está acá es la expresión de cómo se traslada la variación del lagrangiano a delego la responsabilidad en cómo cambiar, cómo se transformaron los campos, ¿sí? Entonces, este bicho que está acá, ahora vamos a hacer un pequeño truco. Fíjense que es algo por la derivada mu de otra cosa, ¿no? Entonces yo me gustaría escribir esto de modo tal de tener delta phi en ambos lados, no tener fíjense que un término está multiplicado por delta phi, y otro término está multiplicado por delta mu, por la derivada mu de delta phi. Entonces voy a hacer un pequeño truco para que el primer término, lo pueda escribir en términos que tenga el mismo delta phi, ¿sí? Entonces, este término de acá es algo por la derivada mu de otra cosa. Entonces yo escribo la derivada mu del producto de esas dos cosas, ¿sí? Esto me va a dar dos términos. La derivada mu de lo primero por el segundo sin derivar, ¿sí? Que es exactamente lo que escribe acá. La derivada mu del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor tal cual está, que es lo que tengo arriba, por la derivada mu del segundo, ¿sí? Entonces, si yo le resto, o sea, si resto el término que me sobra de acá, estos dos términos juntos son exactamente idénticos al primer término de acá. Es una pavada lo que estoy diciendo, ¿sí? Es trivial, ¿sí? Pero bueno, ahora fíjense que estas dos cosas tienen multiplicado un delta phi, lo podría sacar factor común este delta phi. Y lo que me queda es la ecuación de Euler-Lagrange, porque si lo piensan, esto es la derivada mu de la derivada de L respecto de mu phi, más la derivada de L respecto de phi, ¿sí? Bueno, uno con el signo cambiado. Estos dos términos, sin el delta phi, o sea, sacando factor común el delta phi, son un miembro de la ecuación de Euler-Lagrange, el otro miembro es 0. O sea que estas dos cosas sumadas dan 0, ¿sí? Entonces, este término se va y el lagrangiano cambió en esta cosa. ¿Está bien? Entonces, podemos definir una corriente de Nether. Voy a definir una J mu, que voy a llamar corriente de Nether, que es lo que me quedó del slide anterior. Fíjense, ¿no? Que la variación del lagrangiano me quedó la derivada mu de esta cosa, ¿sí? Entonces a esta cosa que está acá, exactamente tal cual está acá, la voy a copiar acá, y eso le voy a llamar J mu. Y le voy a restar el K mu, donde este K mu era el bicho que una cuadridivergencia que podía yo sumarle a lagrangiano de modo tal de que de modo tal que el L' difiera a lo sumo con una cuadrivergencia del L, que eso ya vimos que no afecta a las ecuaciones de Lagrange. Entonces, este J mu
es tal que si yo le tomo la cuadridivergencia, si yo le aplico la derivada mu a j mu, y eso valiese 0, ¿sí? Entonces esto garantiza que el lagrangiano primado es idénticamente igual al lagrangiano sin primar, porque vimos que si la derivada mu de esto es 0, entonces el delta L es 0. Entonces el lagrangiano primado es igual al lagrangiano sin primar. ¿Sí? Si existiese este Camus, entonces también se lo resto, de modo tal que si la derivada mu de todo esto es 0, el lagrangiano prima es idénticamente igual al lagrangiano sin primar. ¿Sí? Entonces, con esta definición de un objeto de 4 componentes que voy a llamar corriente de Nether, si esta corriente tiene cuadridivergencia 0, o sea, esto recuerden que es la ecuación de continuidad. Esta es la versión relativista de la ecuación de continuidad. ¿Sí? La derivada mu de j mu es lo mismo que la derivada 0 de j0 más o menos el gradiente de la divergencia, perdón, el gradiente de una corriente vectorial de 3 componentes, igualada a 0. Esa es la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad ya vieron y vimos en este curso varias veces que expresa una magnitud conservada. ¿Sí? Entonces, si existiese un lagrangiano tal que ante cierta transformación, la J mu, esta, tiene cuadridivergencia 0, entonces voy a decir que esa transformación es una transformación de simetría, ¿sí? Porque el lagrangiano queda explícitamente invariante, es exactamente el mismo lagrangiano, el lagrangiano primado que el lagrangiano sin primar. Y como ya dijimos, si el lagrangiano no cambia, las ecuaciones de Lagrange tampoco, y entonces la física tampoco. O sea, que ante la transformación de los campos encontramos qué es lo que tiene que ocurrir para que esa transformación sea una transformación de simetría. Tiene que ocurrir que esta corriente, J mu, tenga cuadridivergencia 0. Si es así, esa transformación es de simetría. Como dije hace un ratito, la derivada mu de j mu, si lo escribo explícitamente, las componentes 0 la derivada respecto de t, y las componentes espaciales son la J1, J2, J3, que es una corriente tridimensional, y esta es la ecuación de continuidad. ¿Sí? Entonces yo podría integrar esta ecuación, paso este término sumando al otro lado, e integro en todo el espacio, a ambos lados. ¿Sí? Ahora, esta derivada respecto de t la puedo sacar afuera, ¿sí? De esta integral, y la integral en todo el espacio de la J0 la llamo Q. ¿No? Si defino a esta cuentita, sea lo que sea, lo llamo Q. Esta ecuación lo que me dice es que la derivada respecto de t de Q es la integral de una divergencia a todo el espacio. ¿Sí? Y esta integral, por algún teorema que ustedes vieron en matemática N, matemática 2 creo, o 4, es 0. ¿Sí? O sea que la componente 0 de esta cuadricorriente, esta J0, integrada a todo el espacio, la J0 integrada a todo el espacio, la llamo Q, voy a llamar por ponerle un nombre, voy a llamar carga, y digo que es conservada porque la dependencia temporal con la dependencia temporal de Q es 0. O sea que Q es una constante en el tiempo. Entonces, sea lo que sea Q, va a ser siempre la misma cosa. Y esa es la magnitud conservada. ¿Está bien? Entonces el teorema de Nether, en el contexto de lo que estamos viendo, lo que nos dice es, si yo tengo mi campo y le aplico una transformación, o sea, cambio los campos, pero esa transformación es tal que esta corriente, o sea, dado el lagrangiano y dado mis campos, si yo calculo esta cosa y esa cosa tiene cuadridivergencia 0, entonces el lagrangiano queda invariante, y si el lagrangiano queda invariante, la descripción de la física es exactamente la misma. O sea, yo transformé los campos y a la física le importó 3 pepinos, sigue siendo todo igual. ¿Sí? Entonces, esos son los requisitos del teorema de Nether. Pero lo que me dice el teorema de Nether es quién es esta J. Me dice, mirá, hay una magnitud conservada que satisface una ecuación de continuidad, y la magnitud conservada es la magnitud que es invariante en el tiempo. Esta carga conservada es la integral de la componente 0 de esta cuadricorriente. O sea, el teorema de Nether me dice cuál es la magnitud que se conserva. ¿Está bien?
Esto por ahí queda un poco más claro si uno hace algún ejemplo. Entonces vamos a ver algún ejemplo sencillo para ver cómo funciona el teorema de Nether. ¿Bien? Entonces, pensemos un lagrangiano que sea pura energía cinética. Un lagrangiano que sea la derivada mu de phi sobre 2. Fíjense que, bueno, estoy pensando en un campo escalar real, ¿sí? Entonces esta es una magnitud real y es una invariante de Lorentz, está todo bien. Recuerden que la derivada mu de phi era proporcional al operador, tiene metido el operador gradiente, o sea, esto es, la derivada mu era proporcional a p mu, ¿sí? Y p mu era el operador, era el impulso, ¿está bien? O sea, esto es proporcional a p cuadrado, si quieren. O sea, por eso digo que es un lagrangiano que es pura energía cinética. Es un lagrangiano que es p cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Bien, ese es mi lagrangiano. Y ahora pensemos en una transformación, dado que estamos viendo un caso trivial, una transformación que simplemente sea agarrar el phi anterior y sumarle alfa, sumarle un parámetro infinitesimal. Es como correr el eje, ¿sí? En vez de escribir las cosas respecto de un valor, las escribo respecto de ese valor más un parámetro constante, ¿sí? Bien, en este caso, si yo reemplazo, en vez de poner phi, yo pongo phi prima, ¿sí? La derivada mu de phi prima es la derivada mu de phi más la derivada mu de alfa, pero alfa es un parámetro constante. O sea que la derivada mu de phi prima es lo mismo que la derivada mu de phi. Entonces, el L' es idénticamente igual al L. O sea que el lagrangiano en este caso, en el caso de este lagrangiano, en el caso de esta transformación particular, nos queda transformado idénticamente igual así transformado. O sea, a pesar de transformar los campos, a la lagrangiana le importa 3 pepinos, es exactamente, le da lo mismo, ¿sí? Entonces, como la lagrangiana nos quedó idénticamente cero, este Camus, que era la cuadridivergencia que yo le podía sumar, no aparece acá, es cero. O sea, en este caso, yo puedo agregarle más la derivada mu de Camus, pero como acá no me aparece nada, ese Camus tiene que valer cero. Bien. Entonces tengo una transformación de simetría, estoy bajo la órbita del teorema de Nether porque hice una transformación de los campos que dejó a lagrangiano invariante. O sea, hice una transformación y la física sigue siendo exactamente la misma descripción. Entonces el teorema de Nether me dice, bien, esa transformación es una transformación de simetría. Y si lo piensan, si tienen una partícula que es pura energía cinética, es p cuadrado, ese es mi lagrangiano. Y lo único que hago es describir, en vez de las cosas, describirlas respecto de phi, la describo respecto de phi más una constante, es como un desplazamiento rígido. La física no debería cambiar. A p cuadrado le importa 3 pepinos si lo miro de un lado, si lo miro del otro. ¿Está bien? Bien, pero el teorema de Nether nos dice cuál es la magnitud conservada. La magnitud conservada tiene que ver con J mu. Entonces, copio del slide anterior, ¿quién era la J mu? La J mu era la derivada del lagrangiano respecto de la derivada mu de phi por la deformación del campo. ¿Sí? La derivada L respecto de mu phi, esta cuentita la hicimos la clase pasada, ¿sí? Y era la derivada mu de phi. ¿Sí? Entonces, la magnitud conservada, ¿sí? Es el cuadrimomento, es el p mu. Y la componente cero de p mu era la energía. Recuerden que la derivada mu es proporcional a p mu, y p mu era la energía como componente cero, y px, py, pz como las componentes 1, 2 y 3. La componente cero es la energía, y eso es la magnitud conservada, ¿sí? Entonces, es razonable. Si tengo un lagrangiano, que es una partícula con energía cinética únicamente, y a una transformación que es simplemente correr el eje, o sea, ver las cosas desde el campo más un cierto numerito, la energía, esa es una transformación de simetría. No importa desde dónde yo describo las cosas, el lagrangiano de una partícula libre va a seguir siendo una partícula libre, y lo que dice el teorema de Nether es que lo que se conserva es el p mu, el de mu phi, y la componente cero de eso, que es la cara conservada, es la energía. Está bien, para una partícula que es una partícula libre, que tiene cierta energía cinética, ver las cosas desde un desplazamiento fijo no me altera la energía, ¿no? Entonces, todo esto es consistente. Simplemente hago este ejemplo trivial para mostrarles que el teorema de Nether funciona. En este caso es como medio tirarle al pato con un cañón, ¿no? Porque estoy tirando todo un formalismo para algo que
recontra intuitivo, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Vamos a un lagrangiano, el mismo de recién, ¿sí? de Muffy, pero ahora pongamos que el campo sea complejo, ¿sí? Y que sea en realidad el lagrangiano de Klein-Gordon. ¿Sí? O sea, considero un campo escalar real, ¿sí? Y que tiene un término cinético, es un p cuadrado, y algo que tiene que ver con la masa. ¿Está bien? Y la transformación, pensemos también en una transformación un poquito más interesante. Pensemos en una transformación que sea un cambio de fase. O sea, el campo nuevo, el campo transformado, va a ser el campo viejo por un factor de fase, un E a la I alfa Q, donde alfa es el parámetro que regula cuánto es que deformo el campo. ¿Sí? Recuerden que alfa es el parámetro infinitesimal que me dice, que me permite a mí girar la perilla, es decir, deformo más, deformo menos. Cambio más la fase, la cambio menos. ¿Sí? Y es la unidad imaginaria. Y Q, vamos a pensar que es un escalar real fijo, ¿sí? Que es un factor de escala directamente. ¿Sí? Que me dice, bueno, si alfa es chiquitito, pero o sea, yo pongo un cierto valor Q fijo, que me dice cuál es la escala, ¿no? Y entonces alfa me dice, bueno, varío más o menos, pero la escala la cambié una sola vez. Bien. Nuevamente, si ustedes reemplazan en el lagrangiano viejo, reemplazan a el campo phi por el phi', me va a aparecer una exponencial acá me va a aparecer la exponencial conjugada, ¿sí? Como la exponencial no depende de x y de y, o sea, alfa y q son parámetros, no dependen de x o de t, pueden salir de la derivada, ¿sí? Y como uno es e a la i alfa q y el otro es e a la menos i alfa q, se anulan. Entonces el primer término queda invariante y por los mismos motivos el segundo término también. O sea que en este caso el L' es idénticamente igual al L para este lagrangiano y para esta transformación. Entonces, como el lagrangiano queda idénticamente igual, el Camus nuevamente vuelve a valer 0 en este caso. ¿Sí? Entonces, el lagrangiano de Klein-Gordon, lo interesante es que el lagrangiano de Klein-Gordon, recuerden que ahora podemos empezar a conectar las cosas con lo que vimos en clases pasadas. Este lagrangiano, que nos da la ecuación de Klein-Gordon y toda la física que vimos en la primera parte del curso, es invariante ante un cambio de fase. ¿Sí? En principio, esto quizás no les diga mucho, porque en cuántica también ustedes habían visto en teórica 2 que si uno tiene la función de onda y le cambia la fase a la función de onda, la física no cambia, porque la función de onda no es un observable físico. La función de onda al cuadrado, la función de onda que es una función compleja al cuadrado, habla de la densidad de probabilidad de estar en un dado estado. Entonces, si yo le cambio la fase al elevarlo al cuadrado, esa fase es completamente irrelevante. Entonces, en cuántica también uno tenía este grado de libertad adicional de poder cambiarle la fase arbitrariamente a la función de onda y la física no cambia, ¿no? Y ustedes podrían empezar a preguntarse, ¿por qué a la naturaleza le importa 3 pepinos? O sea, me da un grado de libertad adicional la naturaleza de cambiar arbitrariamente la fase de la función de onda y la física del universo sigue siendo la misma. Es una curiosidad que se las dejo picando para la semana que viene, que en cuántica el cambio de fase en la función de onda parece que es irrelevante completamente, pero vamos a ver que en una teoría de campos da origen a lo que es la teoría cuántica relativista, lo que llamamos ahora modelo estándar, la esencia de lo que vamos a ver la clase que viene. Volviendo entonces, el lagrangiano de Klein-Gordon es invariante ante una transformación de fase, ¿sí? Entonces, por el teorema de Nedra hay una magnitud conservada, porque si el lagrangiano queda invariante, hay una magnitud conservada. Entonces, para calcular cuál es esa magnitud conservada, me gustaría ver, recuerden que lo que decía Nether, vuelvo a copiar nuevamente, que dice que hay una corriente que satisface una ecuación de continuidad. Hay una JMU que satisface D mu JMU igual a 0. Y esa JMU es esta cosa, ¿sí? Entonces, en esta cosa necesito el lagrangiano. Bueno, el lagrangiano lo tengo, genial. Y me gustaría, pero necesito el delta phi, ¿sí? Recuerden que Camus en este caso era 0.
Entonces me gustaría calcular cuál es este delta phi, la deformación de mi campo. Entonces, la deformación del campo es el campo nuevo menos el campo viejo. ¿Sí? Y recuerden que como tengo el campo phi y el campo phi conjugado, y la clase pasada vimos que phi y phi conjugado son dos campos distintos. No es que uno es el conjugado del otro, entonces se está sometido al campo phi. No, vimos que son dos campos distintos. ¿Sí? Entonces necesito calcular el delta phi y necesito calcular el delta phi conjugado. Entonces, veamos el caso del delta phi. Delta phi es el phi nuevo menos el phi viejo, explícitamente, exactamente. Ahora, como el campo nuevo es un exponencial, ¿sí? Entonces yo podría hacer un desarrollo en serie de Taylor avivándome o recordando de que alfa es un parámetro infinitesimal. Entonces, puedo hacer un desarrollo... Sí. Una consulta. Sí. Por ahí lo dijo y no me di cuenta, pero ¿por qué está el phi adentro de la exponencial? ¿Por qué está...? ¿Por qué? Porque me equivoqué. Gracias por decirlo. No, Okay. gracias, genial. Esta phi está además, sí. Es phi por e a la i alfa q, genial. Bueno, estás atenta, Okay. buenísimo. Esta phi está mal. ¿Sí? La de la exponencial, gracias. Bien. Entonces, a orden 1, la exponencial vale 1. Entonces, a orden 1, el campo nuevo es phi, menos phi es 0. A orden 0. A orden 0 en el desarrollo de Taylor, la exponencial vale 1, entonces phi menos phi da 0. A orden 1, lo que me baja de la exponencial es un e a la i q. Este phi también está de más, ¿no? A ver, ¿está de más? Creo que sí está de más. Sí, está de más esta phi. Exacto. Entonces, a orden 1, esto es i alfa q, y después vienen términos de orden superior. ¿Está bien? Entonces, este alfa y este alfa lo puedo eliminar, y algo similar ocurre con el caso del campo conjugado, ¿no? Exactamente lo mismo, con la diferencia de cómo está conjugado del exponencial bajo un signo menos. ¿Está bien? Entonces, ahora que tengo quién es el delta phi, ¿sí? Que es IQ, ¿no? Es IQ. Recuerden que esta phi, como dijiste vos, ¿cómo es que te llamas? No sé, bueno, Priscila, ¿sí? Entonces, como dijo Priscila, esta phi está de más, esta alfa con esta alfa las puedo eliminar, y entonces el delta phi nos quedó I por Q, a orden 1 en alfa. Entonces, este delta phi lo puedo reemplazar por I por Q, en el primer caso. Y la derivada respecto de d mu phi, ya vimos, bueno, acá es trivial, es la derivada mu de phi conjugado. ¿Sí? Entonces pongo I por Q por la derivada mu de phi conjugado, multiplicado por phi, y lo mismo con el otro término, ¿no? Porque tengo que tomar la derivada respecto de d mu phi, por delta phi, y después la derivada respecto de mu phi conjugado por delta phi conjugado. ¿Sí? Entonces el teorema de Nether me dice, esta transformación, la transformación de fase, es una transformación que es invariante lagrangiano de Klein-Gordon. El teorema de Nether me dice, hay una magnitud conservada y es esta corriente. Si la miran bien, esta corriente no es ni más ni menos que la corriente de Klein-Gordon, que nosotros habíamos obtenido hace un mes y pico a fuerza bruta, ¿no? Lo obtuvimos de una manera completamente antiintuitiva y que no tenía nada de física. Lo que vimos es que si la ecuación de Klein-Gordon la multiplico por phi conjugado y después la conjugo y la multiplico por phi y resto miembro a miembro, llegaba a esta ecuación. ¿Sí? Y esa manera de proceder no tiene nada de física, ¿sí? Pero encontramos a base de fuerza bruta que hay una corriente de Klein-Gordon, una corriente que satisface una ecuación de continuidad hace un mes y medio. Ahora acabamos de ver que a través del teorema de Nether, ¿sí? Llegamos exactamente al mismo resultado, que la ecuación de Klein-Gordon tiene una corriente conservada, una ecuación de continuidad, una corriente de Klein-Gordon, y la obtuvimos a través del teorema de Nether. Pero hay algo aún más sutil e interesante, que es que llegamos al mismo resultado, con este formalismo del teorema de Nether, pero ahora entonces podemos interpretar que, o tenemos un poquito más de información, la corriente de Klein-Gordon, o sea, la ecuación de continuidad asociada a la ecuación de Klein-Gordon,
proviene del hecho de que la ecuación de Klein-Gordon es invariante ante una transformación de fase. ¿Sí? Porque es esta la transformación que dejó invariante al lagrangiano, y que por ende, vía el teorema de Noether, me dio la corriente de Noether. ¿Sí? Entonces ahora, en vez de preguntarme por qué a fuerza bruta obtuve una ecuación de continuidad, me tendría que preguntar qué significa que el lagrangiano de Klein-Gordon sea invariante ante una transformación de fase. O sea, el hecho de que la naturaleza sea invariante ante esta transformación de fase nos lleva al resultado que nosotros habíamos obtenido antes. O sea, estoy diciendo la misma cosa de distintas maneras para mostrarles que ahora en este formalismo que empezamos a construir la clase pasada, más lo que vimos hoy el teorema de Noether, de repente las cosas empiezan a tomar una dimensión de interpretación más interesante, porque ahora no es que a fuerza bruta obtuve una ecuación y no aprendí nada de la física. Ahora tendríamos que cuestionarnos qué significa que la naturaleza es invariante ante una transformación de fase. ¿Sí? Dejo este tema abierto para que lo mediten, porque es el tema de la clase que viene. Pero para resumir lo que hicimos en este slide, simplemente agarré otro lagrangiano y una transformación de casualidad, o no, porque lo propuse yo de entrada. Esa transformación de invariante lagrangiano, puedo usar el teorema de Noether y chequeo que obtengo un resultado que ya conocía de antemano. ¿Sí? Digamos, para darles confianza de que este mecanismo efectivamente hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bien. Eso es lo que tenía pensado contarles respecto del teorema de Noether. Hasta acá, antes de avanzar con el segundo tema de la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bien. No sé si están... Esto es el problema de una clase virtual. Gastón dice sin dudas, pero no sé el resto de Juan. Ok, bien. Vamos genial. Por lo menos ya con un poco de estadística estamos mejor. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito de cuantización del campo. ¿Qué me refiero con esto? El formalismo que empezamos a ver la clase pasada, el formalismo lagrangiano de campos continuos, que ustedes vieron en mecánica clásica, es clásico, ¿sí? Y depende de ciertas variables dinámicas, el campo phi y sus derivadas, ¿no? O el campo y su momento conjugado. Pero en ningún momento hablamos de cuantificación, ¿sí? En este formalismo. Entonces recordemos, ¿qué significaba en teórica 2 cuantizar un problema? Significaba que si yo tengo un observable físico, en el marco de la teoría del marco de la mecánica cuántica, ese observable tiene asociado un operador. Entonces tengo que promover los observables operadores, ¿sí? Y tengo que imponer reglas de conmutación entre los operadores, ¿sí? Y de esas reglas de conmutación es que sale la cuantización de mi problema. ¿Está bien? Entonces, tratemos de hacer lo mismo, pero en el marco de este formalismo, ¿sí? Entonces, vamos a las variables dinámicas de las que depende el problema. En un caso discreto, supongamos que es una variable canónica Q y su momento conjugado P, ¿sí? Que puedo estar en 3 dimensiones, o n dimensiones, que se me dé la gana. Pero entonces, estos bichos los promuevo operadores. En cuántica, si esto es X y este es el operador P, cuantizar el problema significa definir cuáles son las reglas de conmutación, ¿sí? Entonces, en el caso de que esto fuese X y P, el conmutador de X con P es I por un factor de escala. En particular es IH bar, ¿no? Un factor de escala, que no viene al caso. Y siempre y cuando Q y P sean variables, que una sea el momento conjugado de la otra, ¿no? O sea, si esto es X con PI, bueno, el conmutador es 0, pero X con PX, el conmutador es proporcional a I. ¿Sí? Y bueno, y después tengo que establecer relaciones de conmutación para las coordenadas generalizadas entre sí y los momentos conjugados entre sí. ¿Está bien? Esto es en el caso discreto. En nuestro caso, ahora las variables no son
como habíamos visto en la clase pasada al principio, la variable, las coordenadas generalizadas de una partícula discreta, sino que tenemos una función continua del espacio, ¿no? Entonces ahora mi variable es esto que llamé campos, una función del espacio, porque estoy hablando de medios continuos, y su momento canónico conjugado, que lo llamé pi. ¿Sí? Como estas cosas son continuas, o sea, si yo quisiese copiar las mismas recetas, entonces el conmutador de phi con pi, en vez de ser una delta de Kronecker, ahora es una delta de Dirac. ¿Sí? Bueno, acá esta x debería ser una y. ¿Sí? Entonces, el conmutador de phi de x por pi de y es la delta de x menos y. ¿Sí? Y análogamente, el conmutador de phi con phi es 0, el conmutador de pi con pi es 0. Entonces, lo único que hago es copiar las reglas de conmutación de una variable y su momento canónico conjugado del caso discreto al caso continuo. ¿Está bien? Entonces, en nuestro formalismo, lagrangiano depende de phi y eventualmente de su momento canónico conjugado, porque recuerde que pi es la derivada mu de phi, ¿sí? O es la derivada respecto de phi. Entonces ahora las variables dinámicas son phi y pi, que son funciones del espacio-tiempo, ¿sí? Que por simplicidad vamos a pensar que estoy viendo las cosas al mismo tiempo, para sacarnos el tiempo de encima. Entonces veo como si fuese una foto de las cosas en el espacio a tiempo fijo. A ver, hay una pregunta. En el primero del caso continuo sería, sí, este es pi de i, exactamente. Entonces, ahora tenemos que pensar que phi es un operador, porque lo que estamos haciendo acá al cuantizar el problema, es decir, promuevo las variables dinámicas a operadores y establezco reglas de conmutación. Está bien, pero la variable dinámica es phi, ¿sí? Entonces ahora phi no es la función de onda, el análogo de la función de onda de Schrödinger, es un operador que tiene que operar sobre algo, si no, no es un operador. ¿Está bien? Esa es una salvedad importante. Bien, entonces, para seguir, vamos a ver que es más útil pensar a phi y a su momento conjugado en términos de las componentes de Fourier. O sea, lo que hago es, en vez de hablar de phi de x, voy a hablar de la transformada de Fourier de phi de x. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier es la integral en p de e a la i por p por phi de p, donde estos son los coeficientes de Fourier. ¿Está bien? Entonces, pensemos en el lagrangiano de Klein-Gordon, ¿no? Que era la derivada mu de phi conjugado a la derivada mu de phi menos m cuadrado, phi conjugado por phi igual a 0. Y reemplacemos a phi por la transformada de Fourier. Si hacen eso, la ecuación de Klein-Gordon queda así, en términos de los coeficientes de Fourier. ¿Sí? Es tarea para el hogar, es una cuentita sencilla. Entonces, esto es la ecuación de Klein-Gordon transformada a Fourier. ¿Está bien? Que si lo piensan ahora, o sea, ¿por qué hice esto? Porque si miran esto con cuidado, esto es la ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Porque es la derivada segunda de phi de p respecto de t dos veces, más una constante, porque esto es una partícula una partícula de Klein-Gordon libre, o sea, el momento es una magnitud conservada, que se conserva. Esto es constante por phi de p igual a 0. Esta es la ecuación de un oscilador armónico. Y a ver que hay una pregunta. ¿Por qué se le dice una segunda cuantización? ¿Cuál sería la primera? Sí. La ecuación de Klein-Gordon ya es inherentemente cuántica, ¿no? O sea que estamos hablando de cuántica relativista, ¿sí? Y acá estamos tratando de, en el formalismo del lagrangiano, aplicar la receta de cuantización sobre estas funciones phi de p, ¿sí? Creo que por eso es que se le llama segunda cuantización. Volviendo entonces, si llamo omega cuadrado a esta constante, ¿sí? Entonces esto es un oscilador armónico con frecuencia omega, ¿sí? Y el carácter de oscilador armónico, o sea, el hecho de que la ecuación de Klein-Gordon
la puedo describir como un oscilador armónico, viene de que Klein-Gordon viene de la relación de dispersión relativista. O sea que el hecho de que hayamos juntado la cuántica con la relativa, o que explícitamente construimos la ecuación de Klein-Gordon a partir de la relación E cuadrado igual P cuadrado más M cuadrado, que es esto, E cuadrado es P cuadrado más M cuadrado. Eh, el carácter de oscilador armónico viene explícitamente justamente de la relación de dispersión relativista. Entonces, como resumen de este slide, la ecuación de Klein-Gordon transformada en Fourier es la ecuación de un oscilador armónico. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es que se resolvía? Quiero resolver el problema de un oscilador armónico. Entonces, recordemos cómo es que hacíamos esto en física 4 o teórica 2. Entonces, pensemos en teórica 2 o en cuántica no relativista, el hamiltoniano de un oscilador armónico es es proporcional a p cuadrado más algo por x cuadrado. ¿Sí? Y había muchas maneras de resolver este hamiltoniano. ¿Sí? Uno es encontrar una función y después usar los polinomios de Hermite, una cosa recursiva, que es, a mi modo de ver, una cosa medio de fuerza bruta, ¿no? Encontrar una cierta recurrencia y, bueno, si no tiene una función, encontrar el resto. Pero una manera elegante que seguramente deben haber visto es utilizar operadores de creación y destrucción. Llamo a adaga y a. Operadores de creación adaga y operadores de destrucción a. Y que ya vamos a recordar por qué se le daba ese nombre. Una manera entonces de resolver el problema del oscilador armónico en cuántica era cambiar las variables x y p por otras dos variables que llamo a y adaga, construidas de esta manera. ¿Sí? O sea, lo único que hago es cambio la base de observables. En vez de describir las cosas respecto de x y p, las describo respecto de a y adaga. Hamiltoniano va a cambiar de forma, pero la física que describe es exactamente la misma. ¿Sí? Como x y p tienen una cierta relación de conmutación, a y adaga van a tener la regla de conmutación que correspondan, que sean consistentes con esto. Entonces, si ustedes recuerdan o si calculan el conmutador de A con adaga, si x y p, el conmutador es h barra, el conmutador de A con adaga es 1. ¿Sí? Entonces, si reemplazo a p por esta cosa, es algo proporcional a A menos adaga, y reemplazo a x por algo que es proporcional a A más adaga, como están al cuadrado, si distribuyen y organizan términos, el hamiltoniano, escrito en términos de adaga y A, en lugar de x y p, queda de esta forma, para un oscilador armónico. Es proporcional a adaga por A más un medio. ¿Sí? Lo interesante es que este operador adaga por A es un operador cuyos autovalores son números naturales. ¿Sí? Entonces, los autovalores de la energía son 0 más un medio, o sea, un medio de omega, o un medio más 1 por omega, o un medio más 2 por omega, ¿sí? O sea, es n más un medio por omega. ¿Sí? O sea que en el oscilador armónico, el estado fundamental no es nulo, ¿no? Eso es una cosa interesante de la cuántica que tiene que ver con el principio de Heisenberg. Y el principio de incertidumbre de Heisenberg, el fundamental no tiene energía nula. Y todos los estados excitados están X espaciados en el oscilador armónico. O sea, si tengo el fundamental, el primer excitado es sumarle h barra omega. El segundo excitado es sumarle exactamente la misma cantidad. Otra vez h barra omega. Está cuantificado en pasos constantes. ¿Sí? Eso es una cosa muy interesante del oscilador armónico. ¿Está bien? Y otra cosa interesante en esta manera de resolver el oscilador armónico es que si uno encontrase cuál es el estado fundamental, lo llamamos el autoestado cero, el autoestado del hamiltoniano cuando el operador de número vale 0, ¿sí? El autoestado con energía más grande es aplicarle una vez el operador adaga. Y el segundo excitado es aplicarle 2 veces el operador adaga. El tercer excitado es aplicarle 3 veces y sucesivamente. Por eso es que este operador adaga se lo llama el operador creación. ¿Sí? Entonces, si tengo un estado, el fundamental, creo el primer excitado. Ahora que tengo el primer excitado, aplico adaga, creo el segundo excitado y así sucesivamente.
Si encuentro un estado del fundamental, A-daga me permite encontrar todos los infinitos autoestados del problema. De manera análoga, el operador A, sin la daga, se llama operador destrucción porque si tengo un cierto estado, aplicarle A me baja el autovalor, o sea, es el autoestado cuyo autovalor es h barra omega menos, ¿sí? Me baja de nivel. ¿Está bien? Entonces el operador creación y destrucción son como los operadores de subida y bajada en momento angular, con la salvedad que, bueno, este es otro hamiltoniano y además este, eh, creo un cuanto de energía h barra omega o lo destruyo. ¿Está bien? En ese sentido se llama creación y destrucción. Esto simplemente es un repaso de cosas que ustedes ya vieron. ¿Sí? Bien. Pero lo que vamos a hacer en el caso de Klein-Gordon es copiar exactamente la misma receta. ¿Sí? Hagamos exactamente la misma receta para resolver cómo les acabo de mostrar hace 2 slides que el hamiltoniano de Klein-Gordon, pensado en términos de su transformada de Fourier, es un oscilador armónico. Entonces tratemos de resolver el problema con cosas que nosotros ya sabemos. Entonces, como vimos recién, en el caso de cuántica no relativista, el problema de un oscilador armónico se resuelve muy bien de manera elegante y útil con estos operadores A y adaga, vía cambiar la base XP a A y adaga de esta manera. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo mismo para Klein-Gordon. Ahora, en vez de X, la variable dinámica es phi de X. ¿Sí? Y en vez de P, la variable dinámica es pi de X. ¿Sí? Y recuerden que phi de X lo escribí como la transformada de Fourier. ¿Está bien? Pero ahora, a X, si X es proporcional a A más adaga, bueno, entonces X será proporcional a A más adaga, y P era proporcional a A menos adaga, bueno, P será proporcional a A menos adaga. Pero como estoy pensando en la transformada de Fourier, en vez de ser A y adaga, esto va a ser A de P y A de P daga. El A daga que le corresponde a ese coeficiente de Fourier. ¿Sí? Porque esto está dentro de un integral donde estoy variando P. Bien, de la misma manera que X y P, al tener ciertas reglas de conmutación, la heredan A y a daga, lo mismo va a pasar acá, ¿no? A por a daga, con distintos P, con distintos coeficientes, va a ser una delta de Dirac de P menos P'. ¿Sí? Recuerden que si A y a daga, en el caso de cuántica no relativista, era 1, bueno, acá A y a daga será 1 también. ¿Sí? Siempre y cuando P sea el mismo, ¿no? Y si P es distinto, es 0. De la misma manera que en el caso de cuántica. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora que tenemos escritos phi y pi, recuerden que podíamos escribir el lagrangiano. El lagrangiano vimos hace 2 clases, sí, 2 clases creo, que lo podemos escribir como pi por phi punto menos el lagrangiano. ¿Sí? Como el lagrangiano lo tengo, pi y phi también los tengo, entonces puedo escribir, acá tienen que hacer unas cuentitas ustedes en su casa, les pongo el resultado, el hamiltoniano, entonces, de Klein-Gordon, escrito en términos de la transformada de Fourier, y reconociendo que el hamiltoniano es un oscilador armónico, y uso la misma receta que vimos en cuántica, que en vez de usar las cosas en términos, escribir las cosas en términos de XP, las escribo en términos de A y a daga, el hamiltoniano, traído para el lugar, queda escrito de esta manera. ¿Sí? Lo voy a copiar, creo, en el siguiente slide. Sí, exactamente. Entonces vamos a analizar en el siguiente slide qué hacer. Entonces, vuelvo a recordar, en cuántica no relativista, el oscilador armónico era omega a daga A más un medio. ¿Sí? Y eso es un problema que ustedes ya conocen hasta el hartazgo. En el caso de Klein-Gordon, nos quedó, copio lo que teníamos del slide anterior. ¿Sí? Entonces, si lo piensan un cachito, el primer término es muy parecido, ¿no? Es A daga A, esto es A daga P, pero ¿qué es A daga P? Es el operador creación y destrucción de una partícula con energía omega P.
o con frecuencia omega para ese P, el impulso lineal, depende del impulso lineal que tenga, la energía que tenga, entonces tendré un operador creación y un operador destrucción de una partícula con momento P. ¿Sí? Entonces, el primer término viene bárbaro porque es el operador creación, es el operador de número, perdón, de partículas con momento P. ¿Sí? Entonces, el hamiltoniano de Klein-Gordon me está quedando igual a un hamiltoniano de un oscilador armónico, ¿sí? Con un operador de creación, con un operador de número, porque recuerden que Adaga A tenía autovalores, tenía como autovalores los números naturales. ¿Sí? Y esto entonces me dice cuántas partículas con momento P tengo. ¿Sí? El segundo término es un poquito más choto porque no es un medio, es un medio del conmutador de A con Adaga. Y el conmutador de A con Adaga, vimos en el slide anterior que era proporcional a la delta de Dirac. ¿Sí? E integrada, esta cosa diverge. ¿Sí? Pero si uno piensa que lo que mide son diferencias de energía, ¿sí? Esto sería como la energía del fundamental, ¿sí? Que integrado acá parece que diverge, pero si lo que pienso es que mido, o lo que observo son diferencias de energía, sea lo que sea esto, como yo voy a restar energías, se anula. Entonces, no es un problema, esto tampoco. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue darnos cuenta, copiando la receta que usamos para resolver el hamiltoniano de un oscilador armónico cuántica no relativista, lo que hicimos fue aplicar las mismas recetas, el mismo procedimiento con estos operadores de creación y destrucción, con una transformada de Fourier, porque vimos que la transformada de Fourier de la ecuación de Klein-Gordon es la de un oscilador armónico. Entonces, como yo sé resolver osciladores armónicos, lo hacemos con cuidado y encontramos cuáles son los autovalores del hamiltoniano de Klein-Gordon. ¿Sí? Ahora puedo usar toda la analogía que ya conocemos. ¿Sí? Ahora podemos entender cuáles son las soluciones de este hamiltoniano. Entonces, si tengo mi fundamental, ¿sí? Si a este vector C lo llamo el fundamental, de la misma manera que el oscilador armónico, tiene asociada una energía nula y nos permite generar el espectro. O sea, si el operador Adaga lo que hacía era crear un estado con energía omega, ¿sí? Que se corresponde con una partícula de momento P. Entonces, si yo aplico el operador creación A daga P n veces al vacío, lo que genero son n partículas con momento P, porque recuerden que este bicho, aplicado una vez, me aumenta en 1 la cantidad de cosas que tienen momento P. O sea, tengo una partícula con momento P. Si lo aplico otra vez, tengo 2 partículas con momento P. Si lo aplico otra vez, 3 y así sucesivamente, porque el operador de número, adaga A, lo que hace es darme un estado, 2 estados, o 3 estados, o n estados con esa energía. Entonces el operador de número, adaga A, lo que hace es decirme cuántas partículas con momento P tengo. ¿Sí? Entonces uno puede pensar que las partículas, o sea, una partícula con momento P, no es ni más ni menos que excitar al vacío. O sea, si yo al vacío le aumento la energía con este operador de creación, si de alguna manera aumento la energía, creo una partícula con momento P. Y ese estado está discretizado porque los autovalores del operador de números son números naturales. Y lo que me dice esto, adaga A, es el número de partículas con momento P. ¿Sí? Fíjense que si yo aplico adaga P, adaga Q al vacío, lo que hago es adaga Q me genera una partícula con momento Q y adaga P me genera una partícula con momento P. ¿Sí? Entonces, aplicar adaga P con adaga Q de 0 me crea una partícula con momento P y otra partícula con momento Q. Ahora, yo podría crear esas partículas en el orden inverso. Yo podría hacer adaga Q aplicado a adaga P al vacío.
y eso me va a dar una partícula con momento P y después una partícula con momento Q. Cómo las creé no me importa, yo sé que tengo una partícula con momento P y otra partícula con momento Q, independientemente de cómo las creé. Entonces, estos operadores ADAGA conmutan entre sí. ¿Sí? O sea que no importa el orden en el que yo tenga mis partículas. ¿Sí? Y por el otro lado, yo podría generarme infinitas partículas con momento P. O sea, si yo aplico adaga P al vacío, tengo una partícula con momento P. Lo aplico otra vez adaga P al vacío, tengo otra partícula con el mismo momento. Entonces yo no tengo una especie de principio de exclusión acá. Yo puedo crear tantos estados como se me dé la gana con el mismo momento. Entonces, estamos frente a un problema en el que podemos generar tantos estados como se me dé la gana de generados. Yo puedo crear n partículas con momento P, ¿sí? No hay principio de exclusión. Y además, las cosas conmutan, pueden permutar, ¿no? El orden en el que hago las cosas, hay simetría de permutación. Yo puedo generar una partícula con momento P, otra con momento Q, o los puedo generar en el orden inverso y el resultado es el mismo. Tengo una partícula con momento Q y una partícula con momento P. Y eso no es ni más ni menos que la estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? O sea que la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí?, nos llevó a un hamiltoniano cuyos autoestados son consistentes con la estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? Yo puedo tener un condensado, puedo tener todas las partículas que quiera en el estado que se me dé la gana, y yo puedo permutar las cosas como se me dé la gana. Y esas son las características de la estadística de Bose-Einstein. Es por eso que uno dice que la ecuación de Klein-Gordon es apta para describir, bosones. ¿Está bien? Porque al álgebra a la que llegamos con el hamiltoniano es el álgebra de Bose-Einstein. De la misma manera, ustedes pueden ver en cualquier libro de teoría de campos el análogo de lo que acabamos de hacer, ¿sí?, para la ecuación de Dirac. Y el resultado al que van a llegar es a la estadística de Fermi-Dirac. O sea, van a ver un principio de exclusión y que las cosas son antisimétricas. ¿Sí? Es algo análogo, o sea, es cuantizar nuevamente, pero a partir de la ecuación de Dirac, no de Klein-Gordon. El caso de Klein-Gordon es como más trivial, lo puedo contar en 3 slides. El caso de Dirac es operativamente un poco más tedioso, ¿sí?, porque la ecuación de Dirac es un poco más revirada, pero el razonamiento es exactamente el mismo, y el resultado final al que van a llegar es completamente análogo. Van a llegar a ciertas condiciones de ver si estos operadores de creación y destrucción conmutan o no conmutan, ¿sí? Y si puedo poner infinitas partículas en un estado o no. Lo que van a ver es que cuando hacen la cuenta partiendo del hamiltoniano, del lagrangiano de Dirac, uno no puede, si uno genera un estado con un cierto momento, no puedo generar otro estado con el mismo momento. ¿Sí? Y eso es una consecuencia de la ecuación de Dirac. Y de la misma manera, si creo cosas con distinto momento, no es lo mismo como los creo, si los creo en orden inverso, las cosas cambian de signo, o sea, son antisimétricas, y eso es inherente a la estadística de Dirac. ¿Sí? Esa cuenta la obvio porque ya es adentrarnos un poquito más en teoría de campos que excede a lo que queremos, porque ya esto se vuelve un poco eh, teórico y alejado de lo que queremos, que es ir a describir la naturaleza a nivel fundamental. ¿Está bien? Entonces, con mostrarles la idea de Klein-Gordon es suficiente. El resumen, entonces, es que aplicando las recetas de cuantización al caso de Klein-Gordon, uno concluye que la ecuación de Klein-Gordon es consistente con la estadística de bosones. Y tarea para el hogar, bueno, véanlo de un libro, el análogo para la ecuación de Dirac describe bien fermiones. ¿Sí? Y eso es una cosa interesante porque de alguna manera
responde a alguna incógnita que ustedes pueden llegar a tener. Cuando vimos cuántica relativista, llegamos a dos ecuaciones, y uno podría decir, ¿por qué tengo dos ecuaciones? ¿Por qué no una? Y la respuesta es esta, ¿no? Que la ecuación de Klein-Gordon es apta para describir bosones, y la ecuación de Dirac es la adecuada para describir fermiones. Ahora hay una pregunta. Me perdí cuando explicaste que lo que hace el operador de creación es crear partículas con un dado impulso. ¿Por qué no puedo decir que es aumentar el impulso de una partícula existente? Sí, es una cuestión de interpretación. Uno puede decir, bueno, creo, lo que pasa es que el operador adaga aplicado al vacío me da un... sacale la n acá. No sé si cuando digo acá se ve lo que estoy señalando. Sacale la n acá. Adaga P a 0 al vacío me genera un estado, una partícula con momento P. ¿Sí? Si yo aplico nuevamente el operador adaga, lo que hago es crear otra partícula con momento P. Pensalo como si fuese el oscilador armónico, ¿no? Si vos aplicás el operador creación al vacío, tenés, vas al primer excitado. ¿Sí? Si aplicás nuevamente el operador creación, vas al segundo excitado. Pero ¿qué es? En el caso del oscilador armónico es cuántos de energía vos tenés. ¿Sí? Es como, y pensar en un oscilador armónico como que cada cuánto de energía es un fotón, ¿no? Entonces, si excitas el vacío en un oscilador armónico, generaste un fotón de frecuencia h barra omega. Si lo aplicás nuevamente, pasa al segundo excitado, o sea, tenés un fotón, dos fotones, o vas al estado 2h barra omega, que lo podés pensar como que tenés dos fotones de energía h barra omega. ¿Sí? Porque el análogo es un operador de números. ¿Cuántos h barra omega tengo? ¿Está bien? Ok, la analogía funcionó. Entonces, aplicar reiteradamente este operador adaga lo que hace es subir la escalerita, ¿sí? Donde cada paso de la escalera es el mismo. Entonces, cuando llegás a un cierto peldaño, decís, bueno, ¿cuántos escalones tengo? ¿Cuántos escalones? Y cada escalón tiene una cierta energía. Cada escalón significa una partícula con momento P, porque ese es el paso de esta escalerita. Entonces, aplicar adaga n veces significa generarme n cositas de energía omega P, o fotones de h barra omega. ¿Está bien? Ok, muy bien. Bien, entonces, el objetivo de la clase de hoy era contarles esto de segunda cuantización. El objetivo de esto de segunda cuantización es para que lo vean, no va a perdurar el resto del curso, más que mostrarles que la ecuación de Klein-Gordon sirve para describir bosones y la ecuación de Dirac sirve para describir fermiones. Y eso sí es importante. Y vimos el teorema de Nether, que en lo que les conté la clase de hoy, me parece que es interesante ver que uno recupera un resultado que obtuvo sin ninguna motivación física cuando obtuvimos la ecuación de Klein-Gordon, que hay una magnitud conservada y llegamos a eso a base de fuerza bruta, sin ninguna motivación física. Pero ahora, utilizando el teorema de Nether, vemos que el lagrangiano de Klein-Gordon respeta una cierta simetría, que es una transformación de fase. El lagrangiano de Klein-Gordon, la física de las cosas que se describen con Klein-Gordon es invariante ante un cambio de fase, y como consecuencia de esa invariancia vía el teorema de Nether, hay una magnitud conservada, que es la corriente de Klein-Gordon que nosotros ya habíamos visto. ¿Sí? Eso es una cosa interesante. El tema de la clase que viene, simetrías de gauge, es bastante importante y central en el curso, y lo vamos a ver, la idea conceptual la clase que viene, pero vamos a aplicar esa idea en las clases subsiguientes. Y tiene que ver con el hecho de que, como vimos hoy, que para Klein-Gordon una transformación de fase es una simetría de la ecuación de Klein-Gordon, queremos ver qué pasa con la ecuación de Dirac y también transformaciones de fase. Lo interesante es que, como vimos hoy, hay
como uno puede hacer una interpretación física más interesante, como les dije recién. O sea, la ecuación de continuidad dice que una magnitud conservada, y en función de lo que vimos hace un mes y medio, no hay ninguna motivación física. Se conserva algo, ok, se conserva. Pero ahora las cosas se conservan porque hay una cierta simetría. Lo que vamos a ver es que si uno encontrase simetrías de la naturaleza, que en principio pueden ser muy abstractas, uno puede entender más profundamente magnitudes conservadas, transformaciones de los lagrangianos que quedan invariantes y demás. Y eso es una herramienta súper poderosa, y es la herramienta sobre la cual se construye lo que llamamos modelo estándar, que es la descripción correcta del electromagnetismo, de la interacción débil y la interacción fuerte a nivel cuántico. ¿Sí? Entonces, la clase que viene es una clase interesante, donde vamos a explotar con mucho más detalle esta simetría que tiene, bueno, les adelanto, les doy el spoiler, que la naturaleza es invariante de una transformación de fase para lagrangiano de Dirac. ¿Sí? Ese es el tema de la clase que viene. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Hola. Sí. Sí, a mí me quedó colgado algo, creo que no entendí. ¿Qué nos, ¿Cuál era la justificación para escribir los campos como sus transformadas de Fourier? O sea, trabajé con los campos en el espacio de momentos, ¿no? Sí, simplemente se puede hacer, ¿no? O sea, que vos veas las cosas en un espacio o en el espacio de su transformada de Fourier es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Ujú. escrito en el espacio transformado de Fourier, la ecuación de Klein-Gordon es la ecuación de un oscilador armónico. Okay. Porque fíjate que si en vez de hablar de phi de x, yo hablo en términos de phi de p, ¿no? Vía esta relación, que es la transformada de Fourier. Si vos en la ecuación de Klein-Gordon reemplazás a phi de x por su transformada de Fourier, la ecuación de Klein-Gordon se transforma en la ecuación de un oscilador armónico. Ah, claro, quizás no tengo muy Y clara ahora, la ecuación de claro, y ahora Klein-Gordon. digo, como Sí. sabemos muy bien cómo resolver un oscilador armónico de manera elegante y hasta conceptualmente entendida, porque los osciladores armónicos saben lo que es, y por eso lo Ujú, volví a repetir, que es el operador ujú. creación, el operador destrucción, el operador Sí, de sí, número. sí. Me es mucho más conveniente para encontrar la solución, pero además encontrar la solución de una Recupero la manera intuición, claro. clara, que uno la entienda, exactamente, exactamente. Entiendo. Sí, está bien, era eso. Ahora veo la ecuación de Klein-Gordon como para convencerme, pero Genial. era Sí, eso. haz el Sí, sí, esfuerzo de reemplazar la phi de x y ver qué te queda. de Tomás acuerdo, listo. pregunta, no entendí bien cuando Gracias. mencionaste el cero con el vacío, si podría repetirlo. Sí, por supuesto. A ver, en el caso del oscilador armónico, ¿cómo funciona el operador creación y destrucción? Este, si vos encontrabas un estado, el operador adaga lo que hace es generarte, si vos a un dado estado, el que sea de un oscilador armónico, le aplicás el operador adaga, lo que haces es encontrar el autoestado con autovalor igual al que, a ver, si partís de un autoestado cuyo autovalor es X, aplicarle adaga te da otro autoestado cuyo autovalor es X más H barra omega. ¿Sí? O sea, es el operador adaga, entonces lo que te hace es incrementarte en H barra omega tu energía, en una unidad. Si vos aplicás adaga otra vez, dos veces, lo que haces es incrementar en 2 H barra omega tu energía. De manera análoga, el operador A, se llama el operador de destrucción, lo que hace es bajarte la escalera. O sea, si vos partís de un autoestado, el operador aplicado a ese estado, te da el autoestado con autovalor y disminuido en una unidad de H barra omega. ¿Sí? Ahora, entonces, de la misma manera, cuando resolvías el oscilador armónico con los polinomios de Hermite, uno necesita conocer al menos una autofunción, porque esto funciona si yo conozco un autoestado. Esto lo que me permite es, si yo conozco un autoestado, con el operador adaga me creo todos los autoestados con energía más alta y con el operador A todos los autoestados con energía más baja. El problema es encontrar un autoestado. ¿Sí?
Pero en el caso del oscilador armónico era fácil encontrar el fundamental, que era, no sé, un exponencial, no me acuerdo. Una gaussiana. No, creo una gaussiana. Y entonces, aplicando sucesivamente el operador Adaga, me creó el primer excitado, el segundo excitado y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el operador Adaga me permite del fundamental generarme todo el espectro de autoestados, de autoenergías. ¿Sí? Eso en el oscilador armónico en cuántica. Acá, este operador lo que hace es generarme una partícula con momento P. Entonces, ¿a quién se lo voy a aplicar? Si yo quiero generarme todo el espectro posible, ¿sí?, de partículas, a ver que perdí el chat, tendría que tener algún autoestado conocido. Entonces, el único estado físico que conozco a priori para un problema de partículas libres es aquel en que no tengo ninguna partícula, ¿no? Y eso lo llamo el vacío. Entonces, si parto de no tengo ninguna partícula y a ese estado que no tiene nada, que llamo vacío, le aplico el operador Adaga, lo que hago es crear una partícula con momento P. ¿Sí? Y así sucesivamente, y puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces, es como que el vacío es el estado en el que no tengo ninguna partícula. ¿Sí? Y a partir de ahí voy generando mi espectro. ¿Sí? Y con el operador de destrucción yo voy a poder generar antipartículas sobre ese vacío. Y con el operador de destrucción lo que haces es aniquilar partículas, exactamente, porque el operador de destrucción lo que te hace es bajarte en una unidad la cantidad de estados que tenés con momento P. O sea, el operador de destrucción aniquila una partícula o genera una partícula con los números opuestos, porque la ausencia de esa partícula, recordad en el marco del mar de Dirac, la Claro, en eso lo estoy pensando. desaparición de un estado con ciertos números cuánticos es la aparición de un nuevo estado con números cuánticos al revés. Claro, porque en TO2 en realidad habíamos visto también con argumentos formales que no podía haber energías negativas, que el estado fundamental no tenía energía cero. Claro, pero no es el caso acá, ¿no? Eso no es el caso. Yo puedo Claro. ir por debajo del estado fundamental. Exacto. Ok. Muy bien. Bueno, la clase que viene es una clase, les vuelvo a repetir, interesante, donde vamos a empezar a utilizar las cosas que vimos en las últimas dos clases, que por ahí parecen un poco enciclopédico, pero aplicado a algo más concreto que nos va a permitir generar una teoría cuántico-relativista del electromagnetismo, la interacción fuerte y la interacción débil. Y eso nos va a llevar varias clases. ¿Está bien? Bueno, cortamos la clase teórica acá, entonces.